Finalmente llegó el tan esperado tercer capítulo del programa de viajes del G-Code, con la emocionante participación de un invitado especial que, como todos sabemos, es nada más y nada menos que nuestro querido y encantador Tae. Y sí, lo repito con firmeza, este viaje es exclusivamente un programa de viajes del G-Code. Ellos mismos lo han confirmado de manera directa y clara. Aunque muchos de nosotros estemos rebosando de alegría por la presencia de Tae en algunos episodios, debemos recordar que él es en efecto un invitado. Jungkook mismo lo ha dejado absolutamente claro, señalando que Tae sería tanto el primero como quizás el último invitado de este programa, reforzando así la idea de que por más que apreciemos la presencia de Tae, su rol o estadía es temporal, como una promesa sólida entre ellos mismos. Jungkook incluso se comprometió con Jimin a continuar haciendo este programa juntos durante 12 años más. Es una promesa profundamente significativa y subraya que aunque puedan aparecer otras personas a lo largo del camino, este proyecto es únicamente de Jimin y Jungkook. Aquellos que se unan a la aventura, por más queridos que sean, lo harán únicamente como invitados y una vez aclarada este punto crucial, sigamos adelante para deleitarnos con los momentos inolvidables que nos brindaron en este capítulo. El episodio comienza con estos tres hermosos protagonistas a bordo del auto, inmersos en una relajada conversación sobre su próximo destino, la idílica isla Jeju. Jimin, con su característica dulzura, anuncia emocionado: llegó un invitado especial, a lo que Jungkook responde de inmediato con una sonrisa: lo presentaremos al bajar, y luego agrega: si es que baja. En ese momento Tae, con un toque de curiosidad, pregunta juguetonamente: soy su primer invitado, provocando una respuesta directa y sincera de Jungkook. Eres el primero y probablemente el último. Una vez llegados a su destino, los tres descienden del vehículo, con Tae tomando el volante y liderando el viaje hacia la tranquilidad, mientras la música los acompaña en sus pensamientos. Entre canciones y risas, Jimmy se sincera compartiendo que aún siente un ligero malestar estomacal, lo que agrega un toque de vulnerabilidad a la escena. Cuando finalmente llegan, Tae y Jungkook son los primeros en bajar del auto, pero es en este momento donde se despliega un detalle significativo que no pasa desapercibido. Justo antes de ingresar al lugar, Jungkook lanza una mirada hacia donde está el copiloto, o sea, donde está sentado Jimin, captando la voz suave de Jimin cuando dice entren. Ambos, siguiendo la palabra de Jimin, entran sin pensarlo dos veces. En medio de esta broma, Jimin expresa con una mezcla de ternura: no puedo creer que me abandonaron, a pesar de que fue él quien dijo que ingresaran primero. Sin embargo, lo que sucede a continuación añade una capa de encanto y dulzura al episodio. Mientras Jungkook y Tae se acomodan en la mesa listos para disfrutar de la comida, podemos ver a Jungkook claramente inquieto, mirando a su alrededor con cierta impaciencia. Aunque intenta disimular, su mente parece estar en otro lugar. Después de un breve pero evidente silencio, no puede evitar preguntar en voz alta: ¿dónde estará Jimin? Como si sus palabras tuvieran el poder de invocar la presencia de Jimin en ese preciso instante. Él cruza la entrada, provocando que el ambiente se llene de luz y alegría. Tae, siempre con una palabra amable, le dice con admiración: te ves adorable. A lo que Jimin, con su típica ternura y con una sonrisa juguetona, responde: soy lindo, ¿no? Las risas de los tres no tardan en llenar el lugar, pero lo más significativo de todo es ver cómo la expresión de Jungkook cambia con la presencia de Jimin. Su sonrisa se amplifica, sus nervios se hacen evidentes, como si la presencia de Jimin lo transformara por completo. Es imposible no notar cómo en esos momentos Jungkook parece estar en un estado más puro de felicidad. La manera en cómo se arregla el cabello y cómo sonríe ante la presencia de Jimin es algo que nos hace preguntarnos por qué Jungkook puede llegar a ser tan tímido con tan solo ver a Jimin,
a pesar de que hace unos minutos lo vio en el auto. Esto realmente puede decir muchas cosas. La conexión y la química que tienen Jimin y Jungkook es inigualable. Los tres continúan y se disponen a comer disfrutando de cada comida. Tae suelta entre risas, no debía haber venido, provocando que Jungkook en un estilo directo le responda inmediatamente. Entonces regresa. Jimin interviene con una sonrisa y dice, no deberías decir eso, ya que es nuestro viaje. Pero todos terminan riendo, ya que es precisamente esa complicidad y conexión lo que hace que los tres sean un trío especial. La dinámica entre ellos fluye de manera natural y ligera, donde incluso las bromas más simples refuerzan los lazos que los une. En ese ambiente de cercanía, Jimin decide advertirle a Tae con una mezcla de humor y sinceridad, le dice que tenga cuidado porque podría terminar con un dolor estomacal y un golpe en la nariz si es que duerme junto a Jungkook, haciendo referencia a lo que sucedió en el primer viaje de los dos, donde ambos durmieron juntos Jimin y Jungkook casualmente terminó golpeando a Jimin en la nariz mientras compartían la misma cama y la misma habitación. Jungkook al escuchar esto y recordarlo, no pudo evitar sonreír. Cuando llegan las comidas, Jimin, siempre dispuesto a cuidar de Tae, le ofrece quitarle las espinas de la comida, a lo que Tae, en un gesto adorable, responde con entusiasmo, ¿puedes? Pero como era de esperarse, Jungkook no tarda en intervenir en la conversación. Con una mezcla de celos juguetones, exclama, Dios mío, no, él sabe cómo hacerlo, pero es perezoso, aluciendo la naturaleza algo despreocupada de Tae. Esta escena recuerda mucho a aquel episodio en el run de BTS, donde Jungkook mencionó que nunca permitiría que su pareja le diera de comer a otro o le preparara la comida, ni mucho menos le separara algo. Esto resuena mucho en este contexto, porque como dije en el run de BTS, Jungkook dice que esto es algo que no le dejaría hacer a su pareja, y es exactamente lo que está prohibiendo que Jimin haga, que no le prepare nada a Tae, o sea que está tratando a Jimin como su pareja justo en este momento. La interacción entre ellos se intensifica cuando Jimin, siempre complaciente de alguna manera, termina haciéndolo por Tae, aunque no específicamente haciéndolo, simplemente es como que le enseña cómo debe hacerlo, ya que Tae con un tono cariñoso le dice hazlo por mí. Ellos continúan así. Mientras tanto, Jungkook observa todo, manteniéndose comiendo. Jimin lamentablemente no puede disfrutar de la comida como ellos porque, como dije, parecía tener un dolor estomacal. Sin embargo, en un punto, decide no quedarse fuera de la acción, se levanta para prepararle un bocado a Tae, pero justo antes de que esté por entregarlo, Tae con su espíritu juguetón toma la cámara y se escapa del lugar. La escena que sigue es pura energía y diversión. Jimmy, lejos de quedarse quieto, lo sigue de inmediato, corriendo tras de él sin detenerse. Con tanta prisa por alcanzarlo, Jimin incluso deja sus zapatos a medio camino, pero eso no lo frena. Su determinación por alcanzar a Tae es tan fuerte que continúa corriendo detrás de él, provocando una diversión entre todos. Jungkook es el único que se detiene a recoger los zapatos de Jimin, siempre atento a cada detalle. La escena resulta un juego de persecución ligero que Tae detiene cuando Jimin le dice que le duelen los pies, y al final acepta lo que Jimin le estaba dando de comer y le dice que estaba delicioso. Ambos regresan al lugar y al momento que se van son Tae y Jimin los que van en el auto, Tae manejando mientras Jungkook decide ir en una moto aparte. El ambiente es realmente agradable, ya que Tae y Jimin disfrutan de su viaje cantando juntos dentro del carro, llenando el ambiente de risas y canciones, como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos en ese momento. Escuchan la canción de J-Hot y la canción de Jungkook. Incluso Tae dice en un momento, a J-Hot le encantaría este lugar, lo extraño. Después de pedir unas bebidas para los tres, se van al lugar donde se van a hospedar y comienzan a revisar cada lugar. Comienzan revisando la habitación donde dormirán y acá también Jimin y Jungkook le juegan una broma a Tae, ya que como podemos ver, hay dos camas y un colchón en el piso. Jimin le dice, este es el lugar donde vas a dormir,
el yogur agrega es suficiente para ti.